días, ¿qué tal? ¿Cómo están mis tres amigos? Espero que hoy nos vean 5 amigos que les dije que iba a aparecer, íbamos a tener un programa muy interesante. Primero quiero dar el pésame a la familia de los pilotos o del helicóptero Águila 1. Yo creo que es un hecho muy lamentable para Aguascalientes, un hecho que nos empaña a todos, la tranquilidad de Aguascalientes. Le deseamos a nuestra gobernadora y a las autoridades que tengan el temple para resolverlo. Y segundo, que nos sigan dando la tranquilidad que nos han dado hasta el día de ayer. Aguascalientes bien vale la pena. Aguascalientes siempre se ha manifestado en la paz, en la tranquilidad, y somos prototipo a nivel nacional. Entonces yo le deseo a mi gobernadora y amiga toda la solidaridad en este caso, y a todos los funcionarios estatales y federales que van a ver este caso. Y a nosotros nos corresponde nada más estar solidarios y sobre todo con la familia. Muy buenos días. Hoy también tengo otro tema muy interesante. Tengo un buen amigo de algunos años, ha sido un licenciado polémico en los últimos años. Tenemos en común un enemigo común, que ya sabrán cuál va a ser. Y no es que sea enemigo, sino que sencillamente somos críticos a su actuar. Y hoy el tema es qué está pasando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Lo queremos tomar con la seriedad que se merece, sin que crean ustedes que vamos a satirizar el asunto, sino realmente el contexto electoral que está sucediendo en este momento en la universidad. Y segundo, los últimos hechos. Bienvenido y síganme. Vamos a ver si reconocen al famosísimo licenciado Alan Capetillo. Alan, bienvenido. Mi estimado Sergio Torres Nafarrete, siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, y pues muy agradecido por la oportunidad de dialogar contigo de este tema que, como tú dices, más allá de cualquier otra discusión, es un tema que se tiene que abordar con mucha seriedad, porque son cosas importantes las que están en juego. Así es. Y a los que estamos preocupados y nos inquieta el quehacer político de la ciudad, del estado, pues nos interesa mucho la universidad. Es la catedral de la sabiduría. Y es una institución pública financiada con presupuesto público, donde los funcionarios públicos que ahí trabajan, que también son funcionarios públicos, tienen que estar sometidos a la crítica pública, a la crítica del conjunto de la sociedad. A la crítica del gobierno no, ni a los partidos políticos por el tema de la autonomía, pero de la sociedad civil, pero por supuesto, porque no deja de ser una institución financiada con nuestros impuestos, que se deben de orientar a garantizar los valores y principios que se supone que la universidad representa. Así es. Y la autonomía no nomás es del consejo estudiantil. Y además la autonomía es lo que vamos a analizar el día de hoy. Porque los que nos dedicamos a hablar de política y estrategias políticos, las circunstancias del país han cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado la universidad? Pero primero una pregunta interesante. ¿Quién es el licenciado Alan Capetillo? No, bueno, no sé cómo responder claramente esa pregunta. Pues obviamente, pues, tu servidor, pues soy abogado, me dedico al ejercicio de mi profesión, abogado litigante. Mi especialidad es materia electoral, derecho constitucional. Durante 11 años di clase en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí impartía la materia de teoría general del Estado, teoría política, impartía derecho electoral, llegué a impartir introducción al derecho. Básicamente es lo que he hecho en una síntesis muy rápida de mi vida profesional: litigar, dar clases, eventualmente hacer análisis político en medios de comunicación como analista, fundamentalmente eso. Básicamente. Entonces, estás en el tema. Pues yo creo que eso... Estás en el tema, no das clases de filosofía. A ver, teoría general del Estado en muchos sentidos es filosofía política. De hecho, en muchos sentidos esto que pasa en la universidad, pues digo, es parte de mi cátedra o es parte de la materia que se supone que yo imparto o impartía en la universidad. O sea, todo ese tema de los fundamentos de los derechos a la libertad de expresión, diversidad de ideas, pluralidad de pensamiento, los límites de la autoridad, ¿sí? Son temas que vemos en la cátedra, que tenemos la obligación en la universidad de impartir a los estudiantes. Particularmente yo daba a los estudiantes de Derecho,
pues obviamente parte de lo que les enseñas es cuáles son los fundamentos mismos de la convivencia en colectividad. Sí, cuáles son las reglas de urbanidad o de civilidad, cuáles son los derechos que están implicados en nuestra convivencia. Uno de ellos, la libertad de expresión; otro de ellos, la necesidad del respeto a la legalidad; otro de ellos, la necesidad del respeto a la pluralidad ideológica, que hay muchas formas de pensar en una sociedad y pues, tenemos que aprender a convivir. Y en una universidad no solo a convivir, también a discutir. Y discernir y platicarlo afuera y dentro de la universidad, porque también es el contexto. Y yo recuerdo el caso tuyo, y te lo acabo de decir afuera de las cámaras, que ellos fueron los primeros que se meten contigo, te meten en tus redes. Bueno, sí, el conflicto inicia, este conflicto el que ahora venimos recordando, pues son casi 2 años y medio. Hace 2 años y medio, pues recordarás, había un grupo de feministas allá en la ciudad, fíjate nada más, lo irracional, en la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, queriendo quemar la puerta de Palacio Nacional. O sea, hablamos de fuego. Sí. ¿Sí? Yo en ese momento hago una publicación donde me quejo de ese hecho. Digo, pues, luego se indignan de que por andar quemando cosas les digan feminazis. Básicamente es lo que estaba diciendo, ¿sí? Y pues nada, a partir del uso de la palabra feminazi viene toda una explosión que además ni siquiera fue provocada por alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Eran más bien feministas radicales de otros estados que a través de las redes sociales se coordinaron. Sí, pues básicamente iniciaron esto que llaman los linchamientos digitales. No, ese tema de que todo mundo te etiqueta y se hacen publicaciones virales que duran 2 días, 1 día, sí, donde piden básicamente que corran al transgresor, a esta especie de apóstata, a esta especie de sacrílego, ¿no? Que osó usar palabras o criticar cosas que aparentemente son incriticables, ¿no? En este caso el feminismo, o el feminismo radical, y más que otra cosa el vandalismo y la violencia. Sí, ese fue lo que pasó. Se arma una histeria colectiva, la universidad a los pocos días saca una conferencia de prensa donde me suspende de mi cátedra, ¿sí? Por haber publicado algo en mis redes sociales fuera de la universidad, fuera de clases. ¿Sí? Y una semana después, o semana y media después más o menos, mágicamente también me aparece muy oportunamente una supuesta denuncia de acoso. Una denuncia de la que no me van a decir ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni me van a dar copia de nada. Y me piden que me defienda. Yo, bueno, digo, el video... Y además se las pides y no te llega. El video es público, sí. Está publicado en transmisión en vivo inclusive. Obviamente eso viola todos los derechos humanos habidos y por haber. Cualquier idea muy elemental del debido proceso queda básicamente borrada, si no hay posibilidad de defenderte de una imputación de esa naturaleza. Sí, yo obviamente en ese momento pues ya reacciono. Primero enfrento a la defensora de los derechos universitarios, después subo con el rector, jamás me recibe, me canalizan con el secretario general, hablo con el secretario general. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? El licenciado Jesús Hernández. Sí, y él me dice, pues pídelo por escrito para que te lo tengan que dar. Yo pensaría que me lo tienen que dar del inicio, pero bueno, lo pido por escrito y 2 semanas después, el último día, antes de irnos de pandemia, antes de que cuando se cerró todo, ¿sí? Me dan unas copias con información cancelada de las supuestas acusaciones. Cuando veo las acusaciones, resulta que todas decían, eran 3 hojas, que todas decían lo mismo, literal. Decían, el año pasado mi amiga me dijo, el año pasado mi amiga me dijo, el año pasado mi amiga me dijo. O sea, la universidad, muy oportunamente, después de que me vuelvo políticamente incómodo, buscó a 3 estudiantes que su amiga les había dicho, ¿sí? Que yo la había acosado. Digo, o sea, es un poco esquizofrénico el asunto, ¿me explico? Hiperfabricado. Yo creo que podríamos intuir eso, ¿no? Prefabricado. Completamente fabricado, ¿no? Porque aparte había un ánimo político, mediático en ese momento, que pues era una inquisición, estábamos viviendo ese linchamiento en ese momento, ¿no? Ya cuando ubico de qué se trata el tema, yo comparezco, exhibo pruebas, exhibo por ejemplo que la supuesta estudiante que yo habría acosado, pues era una estudiante que se la pasó durante todo el semestre buscándome a medianoche, mandándome mensajes, ella a mí. Okay. Yo quiero que alguien me explique cómo se le hace para acosar a una persona y que esa persona te esté buscando. ¿Me explico? Sí. A medianoche y poniéndote corazoncitos en todas tus publicaciones en el Face. Yo quiero que alguien me explique cómo es que yo le hago para acosar a una persona y que esa persona haga eso conmigo.
el corazón viene de otro lado. Pues digo, yo no quiero entrar a ese juicio porque me parece que ese tema fue además utilizado un chisme malentendido para tratar de solucionar la otra situación que era el tema de la censura y la persecución ideológica, básicamente, ¿no? Porque para los grupos feministas el discurso que yo he manejado durante mucho tiempo pues parece ser muy les resulta muy incómodo, porque es creo que públicamente conocido que yo creo que el feminismo es una mala teoría. Yo creo que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, que yo respeto plenamente la dignidad de todas las mujeres, pero me parece que el discurso que manejan es un discurso peligroso, por muchas razones que a lo mejor ahorita no podríamos agotar porque sería prácticamente todo un programa. Totalmente. ¿Sí? Pero bueno, básicamente viene este linchamiento, viene la universidad con ese tema, me suspenden todo el semestre, me defiendo, exhibo pruebas, termina el semestre, todo esto en pandemia, y la universidad me dice, ¿sabes qué, Alan? Contra ti ya no hay nada, tú no hiciste nada, pero ¿qué crees? Ya no hay clases para ti, ¿sí? Ya no te vamos a dar clases, ¿sí? Yo, ok, digo, me parece que la intención es muy obvia, pues es la salida por la puerta de atrás, lo cual además te deja en entredicho, ¿sí? Porque pues básicamente lo que deja en entredicho es, ¿hizo algo malo, sí o no? ¿Lo que dijo en redes sociales era incorrecto? ¿O sí acosó a alguien? ¿O qué fue lo que pasó, no? Ahí es cuando yo hago el tema público, ¿sí? Lo evidencio, exhibo todo el material, todo es público, todo, desde hace 2 años. Pero estábamos en pandemia. Y la pandemia no era momento para discutir esto. Digo, las personas estaban más preocupadas de no morirse. Sí, claro. ¿Sí? En general. Pero yo creo que este es un tema que se tiene que discutir. ¿Sí? Y aparte, por un tema de dignidad personal y porque además creo en los valores de la universidad. De hecho, es lo que yo enseñaba en la universidad. Digo, parte de lo que enseña un profesor de teoría general del Estado es a defender la libertad de expresión y los principios básicos de la convivencia. Totalmente. Digo, pues es lo que le enseñas a los estudiantes. Digo, si no lo defiendes, tú que lo enseñas, pues ¿qué queda de tu dignidad como docente o profesor? Digo, ese es un tema, ¿no? Entonces yo creía que ese tema, aparte luego me puse a estudiarlo, me puse a revisar que eso estaba pasando en muchos lados y vi que había casos muy parecidos al mío en Estados Unidos, en España, en Chile, en Argentina. Es un tema mundial que tiene que ver con las nuevas generaciones de chavos que están desarrollando una psicología muy particular por el uso de celulares y redes sociales. Claro. Sí, ese es el tema de fondo, ¿sí? Y pues yo creo que aquí se tenía que provocar una discusión pública, ¿no? Y pues es lo que he estado haciendo las últimas semanas, meses, ¿no? Alimentando esa discusión pública y provocando que la autoridad universitaria salga a enfrentar el problema, ¿sí? A dar una respuesta clara de qué fue lo que pasó con mi caso y de cuál es la problemática de fondo. Una problemática como la que se manifestó ayer, que creo que es el tema que nos trae aquí. Claro, que al momento de presentarte al foro se hace tu sola presencia incomoda a una de las candidatas o alguien te mandan 4 muchachos que yo estoy seguro que no te conocía. ¿Por qué? Porque o eran tus alumnos. No, de hecho ni siquiera, a ver, eran alumnos de la mañana, el foro fue en la mañana, yo daba clases en la tarde. Okay. Ahí no había ninguna persona que me conociera o que tuviera un trato directo conmigo. A lo mejor me conocen por redes sociales o medios de comunicación, no lo sé, ¿sí? Pero de hecho, ahorita así que vamos a eso. Pero lo sorprendente del episodio de ayer es que en una universidad pública, en un foro público, una persona no puede estar sentada y callada, ¿sí? Yo lo entendería si hubiera estado haciendo algún tipo de desaguisado, hubiera increpado a alguien, una manta, una bandera, no sé. Incluso la manta yo podría pensar que es libertad de expresión, pero bueno. Pero si estás sentado, callado, escuchando un evento y que de nada un grupo de estudiantes, 4 o 5 estudiantes, empiecen esta histeria colectiva, ¿sí? A partir de negarte el derecho siquiera a respirar el mismo oxígeno, ¿sí? Escuchando un evento público, pues me parece que llama la atención y me parece que finalmente permite explicar cuál es el tema de fondo. Sí, hubo una reacción ahí, pues obviamente ya en ese tipo de fenómenos colectivos, de histerias de masas, las cosas tienden a calentarse, ¿sí? Y la gente, bueno, luego los estudiantes tienden a dejarse llevar, ¿sí? Y también conecta con todo esto que te había dicho de esta nueva psicología, de esta hipersensibilidad, de esta fragilidad,
que de hecho a mí me llama mucho la atención. Justo antes de que pasara lo que pasó ayer, yo hasta lo publiqué porque lo estaba escuchando de los candidatos. Cómo todos los candidatos replicaban el discurso de la fragilidad emocional de los estudiantes, de la depresión, de las crisis de ansiedad, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué la principal problemática de la universidad, en lugar de discutir cuáles deben de ser los planes de estudios, cómo vamos a vincularlos al mercado laboral, cuáles son las reformas educativas propiamente que se tienen que hacer, estamos discutiendo cómo vamos a darles apoyo psicológico a los estudiantes en un lugar donde lo que tendríamos que hacer es ayudarles a desarrollarse y fortalecerse, ¿sí? O sea, porque, y esto puede ser muy agresivo, la universidad no es una primaria para cuidar niños, ¿sí? Para cuidar la psicología infantil. La universidad es para debatir, para confrontar, para llevar a cabo un contraste permanente de ideas, para enseñarle a los jóvenes a convivir con quienes no piensan como ellos, cosa que es además algo muy común en la vida adulta. En la vida adulta todos tenemos todo el tiempo que convivir con la frustración de ver personas que no piensan como nosotros queremos. Es parte de la lucha de la vida. Es parte de la madurez, es parte de la vida adulta y es parte de lo que se supone que la universidad debería preparar a los estudiantes. Permíteme. Continuamos. No se vayan. Está esto muy interesante y va a haber cosas más interesantes. Regresamos. Esto fue histórico porque nos quedamos en ese tema de que lo crespan unos estudiantes. Estábamos muchos, los que nos interesa esto, estábamos viendo por YouTube el foro es el tercer foro, muy aburridos, por cierto, y vamos a entrar en los foros, ¿no? Muy aburridos, pero bueno, nos interesa el tema, había que estar, y de pronto suspende la transmisión, se oyen algunas palabras, interviene Edith, dice yo no puedo continuar con mientras no se calmen. O sea, escuchábamos, los que estábamos atrás de la pantalla, escuchábamos que había algo, y luego históricamente se suspende la transmisión. Sí, pues bueno, lo que pasó fue que estos chavos pues iniciaron este tema de pedir que sacaran al agresor, al misógino, al violentador, al acosador. Vete a saber cuántas palabras utilizaron, en mi opinión, de forma muy irresponsable. Porque además son temas que no conocen, ¿sí? El asunto de fondo, ¿sí? ¿Alguien los mandó? No lo sé, no me atrevería yo a afirmarlo, tampoco lo descartaría. Sí, me parece que sí, porque aparte es público que he tenido una crítica constante y permanente contra la actual administración de Javier Avelar como rector, ¿sí? A raíz del problema que tuvimos hace 2 años, los últimos meses yo he estado provocando esa discusión. Yo quiero que se discutan estos temas en la universidad y que haya un posicionamiento claro por parte de los candidatos respecto de este tema. ¿Vamos a tener libertad de expresión en la universidad? ¿Sí o no? ¿Va a haber pluralidad de ideas, diversidad de pensamientos? ¿Sí o no? ¿O todos tenemos que plegarnos a la corrección política? Digo, si no va a ser así, que nos lo digan. Sí, yo creo que es un tema central de la institución. Y como he mantenido esta crítica permanente y además otros temas que han ido saliendo del tema de la administración de Avelar, no lo podría yo descartar, me lo han planteado mucho. No soy fan de hacer acusaciones sin tener pruebas, pero pues obviamente es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad que, bueno, no me quiero centrar en ella porque pues creo que sería desgastarnos demasiado. ¿Cuántos minutos de que tú entraste calladamente? Porque yo sé que no, según los videos que están circulando en redes, tú llegas, te sientas
Y a los 7 minutos comienzan a gritar uno. No, pasaron casi 40 minutos, 50 minutos, una hora hasta casi. que la fraguaron y mandaron el mensaje. Probablemente, porque yo estaba ya sentado, ya habían pasado la primera ronda de exposición sí, y demás. Estaban, creo que ya le llevan por las preguntas. Acaba de terminar Mesa su aportación. Es correcto. Y iba a empezar Edith. Y pasó todo esto, ¿no? Se fraguó entonces adentro. Yo creo que se fraguó adentro. Yo creo que alguien me ubicó ahí, pues básicamente organizó un tema y regó ahí a través de redes sociales y demás algunas instrucciones. Pudiera ser. Me han mandado algunos mensajes, como no los tengo verificados, no me animo a hacer una acusación frontal. Correcto. Trato de ser muy respetuoso con ese tipo de cosas, ¿sí? Ajá. Pero pues bueno, sí es una posibilidad. Pero más allá de esto, o sea, esta histeria que se manifiesta y además esta incapacidad de mantener un espacio universitario abierto a la convivencia, a la coexistencia, ¿sí? Entre personas que no pensamos igual, supongamos que no haya sido armado, que sea un sentimiento legítimo de un grupo de estudiantes o un sentimiento individual, personal. Esta incapacidad de la universidad de ser un espacio para que los que no piensan igual puedan coexistir, me parece que es grave. Y me parece que es un tema que se tiene que hacer, que además es parte de lo que te estoy diciendo desde hace 2 años. Esta ideología colectiva que se está fraguando en los chavos, esta fragilidad, esta incapacidad para mantener una mínima tolerancia respecto de otras. Y además, en un foro que todo el mundo lo puede escuchar, ver y transmitir. A mí me llama la atención. Es un foro público. Me llama la atención, mi querido Alan, que fue precisamente la falta de ética y de respeto hacia el público, hacia lo que estaba sucediendo. O sea, te hacen un mitote, se levantan las voces y el doctor, creo que Barba, se le va de las manos. Se le va de las manos. Yo vi a los candidatos como que dieron los 5 candidatos un paso hacia atrás y dejan en el moderador el asunto. Y luego, en menos de 7 minutos, nos quitan la transmisión. Se cancela el evento. Mira, yo puedo entender que los sorprendiera. A mí no me sorprende tanto porque te digo que llevo 2 años metido leyendo una y otra vez sobre ese tema. Ya leí, 15 libros sobre ese tema de las cancelaciones, las inquisiciones, las censuras. A ver, sí, por eso estoy de acuerdo. Yo creo que los sorprendió, pero es algo que debe de dejar de sorprenderlos porque cada vez se va a volver más común, ¿sí? Ese es parte del problema y puede ser conmigo o puede ser con cualquier otro ponente o cualquier otro invitado o cualquier otra persona que esté en el público, ¿me explico? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Yo puedo entender que lo sorprendió el evento. A mí también primero me sorprendió, pero después me acordé de todo lo que había estudiado sobre el tema y entendí su lógica. Y pues básicamente yo lo sabía que lo único que no podía hacer era ceder al tema de indignamente irte, ahora sí que corrido, ¿sí? De un evento público o alterar tu actitud hacia por estar callado y sentado. Digo, eso me parecería que hubiera sido un tema de una indignidad manifiesta. Sí. Y bueno, el tema era, en mi opinión, si los estudiantes no querían estar ahí, pues podían retirarse. Como lo hacían al rato. Que no creo que hubiera sido lo mejor. Lo mejor hubiera sido sentarnos. Pero en estos foros comenzaban 300 y 350, ¿eh? Es correcto. ¿Sí? No sé, foros que sí, yo me tocó verlo, entraban 300 y quedaban 50 y decían no se vayan. Bueno, ese es un tema, ¿no? Yo creo que lo ideal hubiera sido, si tenían algo que reclamarme, terminamos de hecho se los dije varias veces. Sí. Este es el espacio de los candidatos, déjenlos hablar, respétenlos a ellos, porque además les tomó tiempo y esfuerzo preparar sus presentaciones. Claro. Y eso es algo que se tiene que respetar. Hay que escucharlos. Y si tienen algo que reclamarme, preguntarme, discutirme, lo resolvemos terminando, nos sentamos allá afuera, nos sentamos ahí en las bancas, en el pasto, vamos por un café
Y yo con todo gusto los escucho y si quieren que les responda alguna pregunta o cuestionamiento, se la respondo. Eso no es problema. Porque en la universidad además estamos para eso. Porque los que estamos obligados a ser adultos somos los que somos docentes o hemos sido docentes, ¿me explico? De la universidad. Los chavos están en un proceso de formación y es natural que de repente tengan dudas o que las emociones puedan llegar a rebasarlos. Eso pasa en la juventud, ¿sí? Y no es malo ni es perverso ni hay que satanizarlo. Es parte de la juventud. Es parte de la juventud, pero las universidades tienen que ser más sabias y las autoridades universitarias cuando se presenten estos fenómenos. A mí me pareció de inmadurez de los organizadores. Eso. Y segundo, los que estamos siguiendo el proceso electoral, pues ¿qué pasó? O sea, ninguna explicación, se suspende y segundo, no puede controlar. Voy a entrar al caso de lo que está sucediendo en la universidad. Obviamente lo dije al principio, tú y yo tenemos un enemigo común, que es el señor Avelar. Sí, yo sin conocerlo, pero sí, sus acciones me dan como para haber escrito una carta que tuvo mucho eco, por cierto. Sí, que mucho eco, pero que nadie me dijo, eres un mentiroso, lo estás falseando. Mira, nadie me dijo que no era cierto lo que yo decía. A lo mejor decirle enemigo es fuerte, yo no llegaría tan lejos, pero sí me parece, yo sí mantengo una crítica pública, una crítica muy ácida y muy directa y muy frontal contra Javier Avelar. Eso es público, es conocido, ¿sí? Entre otras razones, porque desde hace 2 años yo estuve casi 1 año y medio buscándolo para hablar en privado, porque me parece que lo primero que uno tiene que hacer por lealtad a la institución es buscar a la autoridad en privado para arreglar el asunto, para dialogar y ver cuál es la salida inteligente a una situación que a lo mejor de inicio no generó él, de inicio no generé yo, por un tema de redes sociales, pero que bueno, pues hay que hablarlo en privado, nos ponemos de acuerdo y le damos una salida por el bien de la institución, porque la universidad está por encima de todos. Sí, claro. Pero a mí lo que me parece que es inaceptable, pues es que el señor se esconda, que en casi 2 años no dé la cara, y pues mientras te aviente a los perros, perdóname por la expresión, ¿sí? O te difame, o te persiga, te deje sin clases, me explico, pongan en entredicho tu reputación profesional. Me parece que hacer ese tipo de actitudes es profundamente cobarde. Y menos de alguien que se sustenta como rector que es de una la mejor universidad del Bajío. Es correcto, de una universidad que además todos amamos, porque además el gran problema con Javier y probablemente con muchas autoridades universitarias es que siempre esconden su actuar bajo el amor o atrás del amor que todos le tenemos a la universidad. Claro. O sea, la universidad, el amor que le tenemos, la imagen, los colores, los símbolos, todos los respetamos. Sí. Para todos significan mucho. Esa es mi alma mater. Sí. Llevo dando clases ahí 12 años, 10 años, ¿sí? Y no me estoy peleando porque no me importe, me explico, sino porque me parece que es importante la universidad, ¿sí? Pero me parece que el rector tendría que tener una mayor entereza moral. Y sensibilidad. Sí, y un valor para enfrentar eso, porque además es para lo que le pagamos. Por eso es el funcionario público, en mi opinión, por eso es el funcionario público mejor pagado del Estado, y aunque pueda ser polémico, en mi opinión debe ser el funcionario público mejor pagado del Estado, siempre y cuando haga su trabajo. Y de la cara. Y de la cara. ¿Es un trabajo complejo? Sí. ¿Este es un problema complejo? Sí. ¿Es algo nuevo? También. Hay que mantener la Espérame. Que sigue un corte nada más. No se vayan. Regresamos. Pues como ven, se está calentando el asunto y está muy interesante tener aquí a mi amigo Alan Capetillo. Los últimos 2 años han sido de mucha confrontación contra el rector, y no más, es contra el rector de la universidad. Dicho lo mismo por mucha gente, ha salido mucha sangre, ha salido muchos maestros que nos han escrito
que los han corrido sin derecho y que han hecho de la universidad un coto personal. Y yo lo quiero adelantar, ¿por qué mi no buena vibra hacia él? Yo lo he visto las actitudes que ha tenido contra el día que murió don Humberto. Hubo un homenaje, la universidad no se manifestó, es un ex rector, fundador, y luego se le mueren 3 rectores en su periodo en un año, y del único que habló fue el doctor Pérez Romo, y yo creo que eran los 3 rectores. Y yo sé de fuentes muy fidedignas que la familia de González Cuellar sí están molestos, porque el señor dio su vida en la cátedra y toda su vida en la universidad, y el cariño que le tuvieron. No, fue mi maestro, don Efrén González Cuellar. Don Efrén fue maestro nada más 50 años. Nada más. Entonces, nada más 50 años. No tomarle un homenaje, hablar de él en una calle, algo. Creo que se está tardando mucho eso. Y segundo, voy a hacer rapidísimamente. La gente buena del Club Rotario se hizo 15 años en la universidad. Don Humberto Martínez de Llor era el que hacía el evento. Sin embargo, en tiempos de Avelar, el señor no bajaba de su rectoría al evento. O sea, mandaba al gerente, al director de mercadotecnia. O sea, era demasiado soberbio para estar en un evento del Club Rotario. Y eso no se vale. ¿Por qué? Porque es de la comunidad. Y además era en su casa, en el Pedro de Alba, ¿no? A mí me parece que ha habido un alejamiento muy manifiesto y trato de ser objetivo, o sea, para es difícil, pero para no mezclar mi tema personal, ¿sí? Pero sí creo que ha habido un alejamiento de la figura del rector, de la vida universitaria, de los eventos en la universidad. Creo que la personalidad del propio Javier no se presta para esto, y eso me parece que es una equivocación manifiesta en la conducción de la institución. El rector tiene que ser una figura presente, una figura con la cual se pueda dialogar sin tener que subir a lo alto de una torre a ver si te dan una cita y luego no te la dan. Y no te la dan no porque traigas un problema, en general no se le dan citas a nadie. Sí, de hecho, una de las cosas que me ha llamado la atención en estos foros antes del día de ayer es que sistemáticamente todos los candidatos lo denuncian. Sí. O sea, una y otra vez. Van a bajar hasta la rectoría. Sí, unos se quieren hasta primer piso, sí. Hasta ese extremo. Pero hasta ese extremo, pero todos son uniformes en el discurso de, pues es que el rector está ausente. El rector desaparece y luego el rector toma decisiones, porque sabemos que sí toma decisiones, y no escucha a nadie y no las dialoga con nadie y no escucha a ninguna persona que le ponga un posicionamiento crítico. ¿Me explico? Todo es vertical y autoritario en una institución que además, por la propia autonomía, y eso quizás hay que revisarlo, ha desarrollado una estructura vertical, autoritaria, impositiva en la toma de decisiones. El rector no tiene contrapesos. ¿Sí? Esto lo haces cuando eres dueño de la universidad. Pues pareciera ser que hay un sentido... nada más es rector. Es correcto. Esto pareciera ser que hay un sentido patrimonialista, un sentido de un ejercicio que está volviéndose insano del poder dentro de la institución, muy vertical, muy autoritario, y me parece que es algo que ya ha permeado en la comunidad. Hay muchas historias de ahora que empecé pues esta discusión pública. Sí. Yo tengo la ventaja de poder hacer esto por muchas razones que tú conoces, por contacto con medios de comunicación, amigos y demás. Que estamos muy activos. Esa es otra cosa, ¿sí? Mi formación intelectual, a ver, digo, no quiero caer en un tema de ser pretencioso, ¿sí? Pero finalmente que la teoría política, la filosofía política es la materia que yo impartía. Digo, conozco mi materia. No daba clases de cocina. Digo, no daba clases de cocina. Obviamente, una situación de estas, pues entiendo cómo se tiene que manejar, porque si el tema es político, pues tiene que discutirse como se discute la política, y eso es de forma pública, de forma abierta, ¿sí? Con un diálogo colectivo de lo que está sucediendo, ¿sí? Porque fue lo que así empezó todo, a partir de una publicación en redes sociales y de una histeria colectiva. Y pues, mi opinión, a lo que tenemos que llegar, a lo que tenemos que, pero no en una universidad. Es correcto, de lo que tenemos que hacer es mudar de una histeria colectiva a una reflexión colectiva. Así es. ¿Sí? De qué es lo que implica la tolerancia, la convivencia, la diversidad de ideas
en este contexto, el respeto a los derechos universitarios, a la presunción de inocencia, porque también ya estas denuncias express de acoso también son muy peligrosas. Claro, no ¿Sí? es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No es levantar la mano Y hay que tener cuidado con el yo te creo y con la convivencia entre hombres y mujeres en la universidad. Y a todos esos temas el rector le saca la vuelta. A los temas también de corrupción que se han manejado en los últimos meses, el tema desde el Colegio de Arquitectos o el tema de que la universidad tenga terrenos embargados por primera vez en su historia, pues son temas que no han tenido un posicionamiento público del rector, no es que haya salido a dar la cara. ¿Sí? Comunicado sin firma por parte de comisiones de difusión del Consejo Universitario. Sí. Es lo más que se logra. Incluso cuando los 4 candidatos que ahorita son de oposición de alguna manera al rector se manifestaron públicamente, el rector tampoco salió a dar la cara, mandó una carta cargada de bonitas palabras. Porque los vio juntos. Probablemente, cargada de bonitas palabras, pero a lo mejor con muy poca sustancia y disposición a atender lo que le estaban diciendo. El tema de que se vive un clima de autoritarismo, inequidad en la contienda dentro de la universidad, son cosas que están ahí. ¿Sí? Ahora, vámonos al proceso electoral. Yo creo que yo analizando el proceso electoral es lo que hay, pero muy acotado, muy fuera de contexto y además muy dirigido. Yo no creo que en el siglo XXI veamos una célula tan cerrada. Creo que ni en los del Papa, por ejemplo. Mira, si es un proceso que tiene Para que salga humo blanco está cabrón. Es un proceso que tiene que repensarse, que tenemos que repensar las reglas con las cuales entendemos la vida política en la universidad. Son reglamentos que están desde antes de que existieran las redes sociales, por ponerte un ejemplo. De entrada. Nomás una de las dimensiones importantes que hay, ¿no? Me parece que los candidatos, los 4 que están trabajando de alguna forma en conjunto, lograron algo importante con el tema de que se abriera a la transmisión en vivo de los foros. Eso ya es un pequeño cambio, pero es significativo. Y tenemos que mudarnos a una vida política más efervescente, pero con cuidado, ¿sí? Con forma, ¿sí? Manteniendo la civilidad en la institución y entendiendo que es una institución compleja, que las tensiones siempre van a existir y que los chavos de repente pueden explotar. Y no pasa nada, es normal. ¿Sí? Hay que llevar a cabo estrategias de conducción de la comunidad universitaria para reconducir esa efervescencia a un diálogo crítico, a un debate permanente de la vida universitaria. Y eso tendría que ser la reflexión en un proceso rectoral, que finalmente impacte en la Junta de Gobierno también, que es otro tema del que también hay que hablar. Hay que hablarlo. Hay que hablar, que vendrá... Oye, todo un proceso simulado para hablarles a 900 gente de un padrón de 20,000 que llegue, a mí me llama la atención, qué bueno que lo trajimos, una gaceta, todo es a través de esto. Sí, y es una gaceta que tiene un discurso academicista, difícil de leer, que usan términos que muchas veces a lo mejor los académicos entienden, pero el conjunto de la comunidad no. O sea, no es para convencer. No, me parece que además candidatos que aspiran a encabezar una comunidad intelectual, pues tienen que saber expresarse, tienen que tener la suficiencia para poder expresar sus ideas, para poder debatir, para poder dialogar. Digo, en la universidad no nos dedicamos a maquinar personas que nada más redacten textos y nunca tengan que confrontar. El rector es primus inter pares, o sea, es el primero entre pares de una comunidad, de la comunidad intelectual más importante del Estado. Claro. Sí. Y pues en teoría debería tener la capacidad de contestar a cualquier pregunta y atender cualquier situación en la que se le... Y estar en todos los tiempos históricos de la ciudad. Y tenerla... Es correcto. Y con la autoridad moral que debería de dar el bagaje intelectual que en teoría el rector ostenta. Porque para eso es un académico formado, ¿sí? Una persona con años en la institución. Y ahora trae ganas de dejar... Hay una discusión ahí, no me quiero meter a esa discusión personalmente, porque creo que se desvirtuaría la que es mi crítica de fondo. Mi crítica de fondo es el tema, el tema de las candidaturas, aunque hay claramente una discusión ahí respecto de hasta qué punto apoya una candidatura, ¿sí? No, yo creo que es algo que tienen que dilucidar la comunidad universitaria, ¿sí? A mí lo que me importa es que los principios y los valores sustantivos de la universidad, libertad de cátedra, diversidad de ideas, pluralidad ideológica,
el respeto a los derechos universitarios se hagan valer. Pero también que modernicen el proceso. Y que modernicen el proceso electoral, ¿sí? Porque estos problemas, digo, se oye otra vez, sin caer en una falsa pretensión, ya los estudié muy a fondo, ¿sí? Porque me vi obligado, ¿sí? Y se van a presentar con mucha frecuencia. Y si no empezamos a tener en la universidad una reflexión crítica de la razón sustantiva de fondo de estos cambios antropológicos, psicológicos en los chavos, vamos a llevarnos cada vez más a la universidad a un clima de censura, a un clima de inquisición, a una espiral del silencio, donde todos vamos a estar inmersos, donde nadie va a querer opinar o decir o manifestar nada que pueda ser políticamente incorrecto porque no le vaya a caer una inquisición encima. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso porque por ahí empieza a morir la libertad. ¿Sí? La libertad se agota cuando la gente se autocensura y se autocensura cuando se da cuenta, no, si por usar una palabra a este profesor le pasó todo esto, además un profesor que además es polémico, lo que tú quieras, mi personalidad es muy particular, ¿qué no le podrá pasar a cualquier otro? ¿Me explico? ¿Qué ha pasado? ¿O qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque hay hechos que han denunciado y no es el momento de hacerlo. Digo, otra cosa, vámonos porque ya el tiempo nos está diciendo que hay que cambiar no de temas, sino de cuestiones. ¿Tienes candidato para la rectoría? Personalmente no. Creo que además, dadas las condiciones, sería una irresponsabilidad de mi parte manifestar cuál sería mi preferencia particular. Yo lo que le pediría a los universitarios es que valoren los discursos de todos y apoyen a aquel que se comprometa de forma clara con la diversidad de ideas, la pluralidad ideológica, la libertad de expresión en la universidad, ¿sí? Que no se dejen meter en lógicas clientelares y corporativas, ¿sí? Que no se dejen guiar por el tema de que les van a quitar faltas o regalar puntos. Que sí lo están haciendo. Que es un tema que se ha discutido mucho tiempo en la universidad, ¿sí? Que esas cosas pasan. La comunidad política en la universidad no deja de ser una comunidad política donde se presta para todas las malas mañas que luego vemos afuera, ¿sí? A lo mejor más endulcoradas, menos evidentes, pero también existen. Los universitarios tienen la oportunidad histórica de reivindicar su libertad y manifestarse como una comunidad crítica, con autonomía intelectual, con capacidad para tomar decisiones, y me parece que es lo que tenemos que esperar de la comunidad universitaria, y eso es lo que yo los llamaría, a que sean muy críticos con los candidatos a rector en este tema, y que libremente tomen su decisión de votar por quien ellos corresponden. Yo lo que he hecho es, en todo caso, tomar algunos fragmentos de los foros y hacerlos públicos de todos los candidatos, lo que yo considero más importante. Pero finalmente los universitarios juzgarán, ¿sí? Y yo espero que tomen una buena decisión y que la Junta de Gobierno además analice con cuidado la decisión que tenga que tomar, fundamentalmente porque creo que sí hace falta un cambio en la universidad, un cambio de fondo sustantivo. Me parece que este estilo vertical, autoritario, autocrático de ejercer el gobierno de la universidad que ha caracterizado a Javier Avelar es algo que se tiene que trascender, es algo que ya no puede ser vigente, no solo porque sea moralmente incorrecto, sino porque simplemente ya no es operativo, ¿sí? Simplemente vas a llevar a la universidad cada vez más a un clima de mayor descomposición, ¿sí? De mayor confrontación y de mayor tensión. La universidad tiene que gobernarse de una forma más inteligente. Así es, y más moderna. Yo pensaría que sí. Pues como ven, es un tema queda para este café político. Este tema es muy político, este tema es entre políticos, entre actores que sí nos gusta participar, actores que no nos quedamos callados y actores que también creemos y señalamos lo que no nos gusta. El proceso electoral de la universidad está por concluir el día 24. Lo que a mí me restaría nada más es invitar a toda la comunidad estudiantil, maestros, alumnos y personal administrativo que asista al 24, a esa fecha, 24 de noviembre, a que voten y que sea
una votación, te decía, una votación copiosa, que sería interesante. Libre sobre todo, y copiosa, y que escuchen a todos los 5 candidatos. Yo ya tengo mi candidato, el candidato de la sapiencia, el candidato de la verdad, y el candidato que le pueda dar estatura a la universidad. Esperemos que así sea. Que eso, ¿por qué? Porque independientemente que yo no estudié en la universidad, la amo porque está muy cerca de mi casa, está muy cerca, todos los días paso por ahí y la veo y la presumimos. Yo soy de Sinaloa, yo veo la Universidad de Sinaloa, es diferente. Es una magnífica institución que todos tenemos que cuidar. Y quien la hizo fue uno de mis mejores amigos. Estoy muy ligado a ella sentimentalmente y por eso estoy preocupado y ojalá la comunidad estudiantil le piense y analice sus candidatos y salgan el 24 a la votación. Ahí nos vemos en el éxito y obviamente sepan que hay mejores personas para votar por ellos y que no se dejen gobernar por ese voto. Gracias y te agradezco mucho la Yo te agradezco a ti la oportunidad, el foro, el espacio y la franqueza del diálogo. Mi estimado Sergio, siempre un gusto. Gracias.